Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, que era de los pocos personajes que consiguió traducir tablillas sumerias. Esta es una tablilla sumeria de arcilla, depositada en varios museos de Europa, de países europeos. Las tradujo, entendía el lenguaje entonces de ellas, y uno escribió varios libros con todo el material que él sacó de esas tablillas. Viajó por prácticamente los varios continentes del mundo, confirmando muchas de las cosas que se dicen en esas tablillas y enriqueciéndose también en sus conocimientos. Y para también que le ayudaron a entender mejor lo que dicen las tablillas. Sabía el hebreo antiguo, el idioma en que está escrito el Antiguo Testamento en la Biblia. Por eso cada vez que él cita algún texto bíblico lo usa como fuente la Biblia hebrea, que es la original, la antigua, en el que está escrito, en el lenguaje original en que está escrito la Biblia, el hebreo antiguo. En esta parte de la lectura él nos va diciendo cómo fue creado, cómo fue el proceso de creación de nuestra civilización, o sea, el Homo sapiens, que formamos nosotros parte de esa civilización. Y que en ese proceso, como es normal hasta el día de hoy, se cometieron errores. Esos errores llevaban a ir avanzando, buscando ese ser que les ayudara a trabajar, a extraer el oro de las minas, el trabajador primitivo. Se cometieron muchos errores genéticos y se producían seres que no eran lo que ellos esperaban. Y esos seres, Enki no los mataba, como sucede al día de hoy. En un laboratorio se quiere producir un ser y aparece otro y los científicos consideran que no es bueno que sobreviva, va a ser un problema y lo eliminan. Enki dice que Enki los dejaba vivos a todos esos seres. Muchos de esos seres existen hasta el día de hoy. Ese proceso genético entonces tuvo sus errores y sus logros hasta que se consiguió lo que se quería. Ese hombre civilizado, dice Zecharia Sitchin, los cientistas, los expertos no consiguen explicarse porque no creen en las informaciones de la tablilla, de esos seres que vinieron del planeta Nibiru acá, y para sustituir a sus compañeros en el duro trabajo de las minas extrayendo oro para llevarlo a su planeta, decidieron manipular un ser genéticamente, un ser que ya existía aquí en las estepas de África y que parecía un poco con ellos. O sea, tiene muchos rasgos humanos, pero vivía como salvaje. Y ellos lo juntaron la genética de ese ser con la genética de los Anunnaki. Y comenzaron a hacer experimentos y produjeron seres distintos hasta que consiguieron ese trabajador primitivo, que entendía las órdenes que ellos le daban para trabajar en las minas y que podía manipular el pico y la pala para extraer el oro. Es el trabajador primitivo que después de miles de años, dice en el libro perdido de Enki, fue como evolucionando hacia atrás, fue retrotrayéndose hacia atrás, volviendo como a su etapa salvaje. Entonces Enki, viendo esa situación, dio un paso más. Tuvo relaciones sexuales él mismo con dos mujeres de esa raza que él había creado, el trabajador primitivo, y tuvo un hijo y una hija con esas dos mujeres. Esos seres que nacieron, ese niño y esa niña, ya eran prácticamente como los Anunnaki. Ese es el origen del ser civilizado, del Homo sapiens, un ser que piensa, que es inteligente, que crea. Entonces ahí nació nuestra civilización. Y de ese proceso de errores y logros, de seres que aparecían, que no era lo que se esperaba, no está hablando Zecharia Sitchin. Dice que no es nada extraño que esos seres que vinieron ya de otro planeta, podían atravesar el espacio en sus naves, hicieran este trabajo genético. Muchos no lo aceptan hoy, pero está en las tablillas, el testimonio está en las tablillas, y
y en otros lugares, y en esos mismos seres que existen hasta el día de hoy. Dice la lectura: deberíamos suponer que los Nefilim, que eran capaces de realizar viajes espaciales hace 450.000 años, esa es la época en que ellos llegaron aquí, 450.000 años atrás, debían de estar igualmente avanzados en el campo de las ciencias de la vida. Si comparamos su situación con la nuestra de hoy en día, también deberíamos suponer que conocían las distintas alternativas por las cuales combinar dos grupos de cromosomas, está hablando de pura genética. Los que no entienden de genética aquí van a tener una aula en lenguaje sencillo, genética. También deberíamos suponer que conocían las distintas alternativas por las cuales combinar dos grupos de cromosomas preseleccionados para obtener un resultado genético predeterminado. O sea, manipulando genéticamente se puede conseguir lo que se quiere conseguir ya de antemano. Y el día de hoy ya vemos que la genética está muy avanzadísima y ya se pueden crear personas, animales, clonar, como se dice también, colocar los genes que se quieran en esas personas. O sea, se puede hacer un ser según el corazón del experto genetista que haga el trabajo en el laboratorio, a su voluntad, porque ya se conoce la técnica genética. Y esos conocimientos los transmitieron los Anunnaki. Dice también, combinar dos grupos de cromosomas preseleccionados para obtener un resultado genético predeterminado. Y que si los procesos eran similares a la clonación, a la fusión nucleocelular, al trasplante genético u otro método desconocido para nosotros todavía, ellos debían conocer estos procesos y podrían llevarlos a cabo no solo en la probeta del laboratorio, sino también en organismos vivos. Seres que vienen ya de otro planeta, tienen la tecnología para viajar, millones y millones de años de ciencia delante de nosotros, que no harían ellos genéticamente. Eso es lo que está diciendo Sechareji. No hay nada extraño que hicieran ese trabajo genético. Existe una referencia a estas mezclas de dos fuentes de vida en los textos antiguos. Mezclas de dos fuentes de vida. O sea, ellos tomaron la genética de ellos y la mezclaron en laboratorio con la genética de un ser que encontraron en las estepas de África, que era medio humano, medio salvaje, porque no tenía esa evolución genética todavía de inteligencia, pero parecía con ellos. Y le dieron un empujón al desarrollo de ese ser, a la evolución, porque según Darwin, ¿no?, esa teoría de la evolución, los seres aquí, para evoluir, toman un tiempo de millones de años. Y entonces ellos toman ese ser en las estepas de África y lo manipulan genéticamente, lo mezclan con la genética de ellos y aparece el primer ser trabajador primitivo, un ser que aprende a extraer el oro de las minas, que sabe usar el pico y la pala, que no se queja cuando está derrengado, que trabaja hasta morirse en las minas, que es tomado también como siervo en las casas de los Anunnaki para que hiciera todo, pero no tiene como iniciativa intelectual, no se queja, no reclama, es simplemente como un instrumento, un animal de trabajo, un animal racional que es puro para trabajar. Después ellos van a dar otro paso, Enki va a dar otro paso, porque él va a tener relaciones sexuales con una de esas mujeres, con dos mujeres de esa raza que él crea, trabajadoras primitivas, y va a producir entonces el ser civilizado, el fruto de esa unión sexual. Es un niño y una niña, y esos dos niños ya crecen como muy parecido con los Anunnaki, prácticamente a imagen y semejanza de ellos, inteligente, creativo, es el Homo sapiens. Somos nosotros. Entonces, dos especies, por eso dice la mezcla de dos fuentes de vida, la terrestre y la de ellos que vienen de otro planeta. Esas son las dos fuentes. Según Veroso, dice, existe una referencia a estas mezclas de dos fuentes de vida.
En los textos antiguos, según Veroso, un escritor antiguo, que fue designado para que escribiera la historia antigua y la prehistoria y para darle esos conocimientos a los sabios griegos. Fue encomendado por el rey de esa época, Veroso. Dice, según Veroso, él escribió varias obras, Veroso, y parece que esas obras se quemaron cuando se quemó la biblioteca de Alejandría en Egipto, pero que muchos sabios consultaron esos libros de Veroso. Y entonces, aunque se quemaran, esos sabios después relataron en algunos libros que escribieron lo que ellos leyeron en los libros de Veroso. Por eso se tienen textos de Veroso, porque esos escritores, esos sabios, consiguieron leer esas obras y mencionan lo que Veroso decía. Dice, según Veroso, la deidad Velo, deidad significa uno de los Anunnaki, que le enseñaron al terrestre a que le llamaran dioses. Nunca fueron dioses ni son dioses, pero le metieron esa historia, ese cuento a los terrestres, y hasta el día de hoy tenemos las religiones llamando de dioses. Entonces por miles de años se le llamó de dioses. Por eso aquí los textos que habla Sicharya Sitchin se le dice las deidades, los dioses, los divinos, en referencia a eso. Ellos les enseñaron a los terrestres a llamarles dioses, aunque nunca lo fueron. Según Veroso, la deidad, o sea, uno de ellos, uno de los dioses, la deidad llamada Velo, o Señor, llamado también de Deo, o Dios. Recuérdense que Veroso está escribiendo para los sabios griegos, entonces son palabras griegas. La deidad llamada de Velo, Señor, o llamado también de Deo, o Dios, engendró a varios seres espantosos que fueron generados a partir de un principio doble. Está hablando de la manipulación genética. Un principio doble. Por ejemplo, el día de hoy existen muchos seres que uno inmediatamente se ve que es un principio doble usado en la creación de ese ser. El Minotauro, que se menciona en los escritos griegos. El Minotauro, mitad caballo y mitad hombre. El otro que tiene mitad toro y mitad hombre, el centauro, es el caballo con hombre. El minotauro es el caballo, es la mezcla del buey con el hombre. O sea, son manipulaciones genéticas de dos especies diferentes. Y eso está hablando, ¿no? Dos principios, el principio doble. Dos genéticas diferentes. De un principio doble, dice Veroso. Seres espantosos que fueron generados a partir de un principio doble son las experiencias genéticas de muchos Anunnaki que mezclaban especies distintas en sus laboratorios y salían estos seres que Veroso dice espantoso, ¿no? Mucha gente ve esos seres ahora en la naturaleza, una mezcla y por la influencia religiosa dice que son demonios, ¿no? Mitad lobo, mitad hombre, mitad caballo, mitad hombre, mitad serpiente, mitad mujer. Entonces cree que son demonios. Manipulaciones genéticas a partir de un principio doble, de dos ADN diferentes o DNA diferentes. Dice Veroso en uno de sus escritos, aparecían hombres, está hablando de esos experimentos que hacía en los Anunnaki, Enki, que es y su hijo y su hermana, pero quizá otros también sabían esa técnica. Dice Veroso, aparecían hombres con dos alas, ven, hombres con dos alas, es la mezcla de un principio doble. Mezclar el ADN de un hombre, de un ser humano, con el de un ave. A eso se está refiriendo, son experimentos genéticos. Aparecían hombres con dos alas, ¿ven? Con 4 y 2 caras. Tenían un cuerpo, pero 2 cabezas. Y esos seres antiguamente se les veía y se tienen esqueletos de ellos. La gente los veía y los colocaban en pintura que existen hasta el día de hoy. Seres en un principio doble, 2 mezclas. Con 2 cabezas, dos cabezas distintas y un mismo cuerpo. O sea, son experimentos genéticos.
Aparecían hombres con 2 alas, algunos con 4 y 2 caras. Tenían un cuerpo, pero 2 cabezas, una de hombre, otra de mujer. Del mismo modo tenían tanto órganos masculinos como femeninos. Otras figuras humanas se veían con patas y cuernos de cabra. ¿Ven? La mezcla de 2 ADN diferentes, 2 fuentes de vida diferentes, un principio doble, dice Veroso. Extremidades de caballo detrás, dice, tenían pies de caballo. Otras figuras se veían con patas y cuernos de cabra. Unos tenían pies de caballo, otros tenían extremidades de caballo detrás, pero por delante tenían forma como de hombres, los centauros. Entonces, todo eso que se le dice mitología, entre los europeos llamaban eso de mitología, de los griegos, son experimentos genéticos, no es mito, fueron realidades, porque se han encontrado esqueletos. Cuando te encuentras el esqueleto ya es una prueba más que suficiente de que ese ser existió, el esqueleto está ahí. Dice entonces, hablando aquí del centauro, fíjense, por delante tenía forma como de hombres, pareciendo hipocentauros. Del mismo modo se creaban allí toros con cabeza de hombre. Era el laboratorio genético de ese Dios, Velo, Señor, o Dios se le llamaba. Del mismo modo se creaban allí toros con cabeza de hombre. Ustedes no ven tantas estatuas en los templos antiguos de Babilonia. Hay muchos toros con cabeza de hombre. Vienen de ahí. Esos son los experimentos genéticos de ellos. Los dioses, los Anunnaki. Del mismo modo se creaban allí toros con cabeza de hombre y perros con cuerpos cuádruples y colas de peces. También caballos con cabeza de perro, hombres también y otros animales con cabeza y cuerpo de caballo y cola de pez. Las sirenas. En resumen, había criaturas con extremidades de cada una de las especies animales. O sea, un experimento, una experimentación genética que no conoce ética ninguna. Lo que ellos no podían hacer en Nibiru estaba prohibido por ética. Aquí encontraron un terreno fértil. No hay quien los juzgue genéticamente. Quizá entre ellos se opuso uno de los líderes después, pero parece que los especialistas sí continuaron haciendo esos experimentos a voluntad propia. Por eso salen tantos seres extraños. Hoy no, hoy si se va a manipular genéticamente el feto de una mujer, ya comienzan los reclamos, ¿no? De varias instituciones, ¿no? Que eso no se puede hacer, que están jugando a ser Dios y todos esos argumentos que se colocan. Pero se siguen haciendo escondidos. Personas genéticamente modificadas ya existen entre nosotros. Entonces todas estas criaturas aparecieron de esos experimentos genéticos de esos Anunnaki, en concreto de ese llamado Velo o Señor, llamado de Dios. Dice, de todo esto se conservaron imágenes en el templo de Velo en Babilonia. Habían imágenes de todos esos seres que fueron creados genéticamente, manipulados genéticamente. Se encontraban imágenes en el templo de Velo en Babilonia, dice Veroso, en el tiempo que él escribió. Hasta ahora lo que sobró fueron las estatuas de los toros con cabeza de hombre. Esas son las que más abundan, pero dice Veroso aquí que se conservaron imágenes en el templo de Velo en Babilonia. O sea, había imágenes de todos esos seres allá en el templo de Babilonia, de ese dios Velo. Continúa la lectura, dice, los desconcertantes detalles de este relato pueden conservar una importante verdad. Es bastante probable que antes de recurrir a la creación de un ser con su propia imagen de los Nefilim, de los Anunnaki, los Nefilim intentaran resolver el problema con un sirviente manufacturado.
experimentando con otras alternativas como la creación de un híbrido animal-hombre, simio, intentando procurar ese hombre primitivo. El trabajador primitivo parece, por los ejemplos de animales que aparecieron, de criaturas, que ellos intentaron procurar también otros seres que hicieran la función de ese trabajador primitivo, pero que no le funcionaba. Y entonces, aunque los creaban genéticamente en los laboratorios, los dejaban libres, no los mataban. Enki no los mataba. Algunas de estas criaturas artificiales porque son creadas en laboratorio, manipuladas genéticamente, dice, algunas de estas criaturas artificiales quizás sobrevivieron por un tiempo, pero ciertamente debieron ser incapaces de reproducirse, porque eran híbridos. Es posible que los enigmáticos hombres toro y hombres león, por ejemplo la esfinge en Egipto, que tiene cuerpo de león y cara de hombre, no fueran solo el producto de la imaginación ni de la mitología, dice Zecharia Sitchin, sino criaturas reales que salieron de los laboratorios biológicos de los Nefilim o Anakin, experimentos fallidos conmemorados en el arte y en la forma de estatuas. O sea, esos seres fueron recordados a través del arte. Eso es lo que nos dice Zecharia Sitchin, y Veroso lo confirma. Fíjense, aquí hay seres con un cuerpo humano y la cabeza parece de un toro. Estas son las representaciones de las que nos está hablando el libro. Fíjense que aquí hay uno que tiene cuerpo humano en una parte y aquí hacia abajo el cuerpo de ave, pies de ave. Y eso lo menciona Veroso, esas criaturas, ven. Cuerpo de hombre y cuerpo de ave, la mitad, o sea, un principio doble, una genética doble. Aquí también aparecen otros seres con cuerpos, una parte humana y otra parte de otro animal. Esos eran los experimentos, buscando quizá ese trabajador que ellos querían. La experimentación genética continúa de esa misma manera hasta el día de hoy. Dice, experimentos fallidos conmemorados en el arte y en forma de estatuas. Los textos sumerios también hablan de seres humanos deformes creados por Enki y la diosa madre Ninmak o Ninursak durante el transcurso de sus esfuerzos por dar forma a un trabajador primitivo. El objetivo era el trabajador primitivo para que lo sustituyera lo más rápido posible extrayendo el oro en las minas. El trabajo que hacían los Anunnaki se rebelaron contra ese trabajo después de miles de años. Dar forma a un trabajador primitivo perfecto. En uno de los textos se dice que Ninursa, cuya tarea era sujetar sobre la mezcla el molde de los dioses, implantar el ADN de los dioses en esas criaturas para conseguir el trabajador primitivo. Eso es lo que quiere decir. Ninursa, cuya tarea era sujetar, esa es la media hermana de Ea o Enki, sobre la mezcla del molde de los dioses, se emborrachó y fue a ver a Enki. ¿Cuán bueno y cuán malo es el cuerpo del hombre? Según me dicta el corazón, puedo hacer su destino bueno o malo. Lo que le estaba diciendo, la técnica que se tiene ya al día de hoy, esos conocimientos ya tenían los Anunnaki miles de años atrás y ya se consiguió hoy. El biogenetista en el laboratorio puede hacer el ser que él quiera, porque ya sabe manipular los genes. Puede crear un ser que no tenga tal cual problema de salud, en el oído, en los ojos, en lo que sea. Es solamente manipular el gen que produce esa deficiencia en el cuerpo humano. Y él coloca otro. O sea, ya se puede hacer según la voluntad del biogenetista. Y eso ya lo dice esta mujer que ayudó a la media hermana. Puedo hacer su destino bueno o malo, según me dicte el corazón. Entonces, pícaramente, según este texto, pero probablemente sin poderlo evitar, como parte del proceso de ensayo-error, eso es lo propio de un trabajo genético hasta el día de hoy, ensayo-error,
ensayo-error, hasta que se va consiguiendo lo que se quiere. Niñursak o Ninmat creó a un hombre que no podía retener la orina. ¿Ven? En ese proceso se consiguieron diferentes seres que tenían problemas. Y entonces había que manipular ese gen para quitárselo y colocarle otro que superara ese problema. Y eso creaba otro ser que tenía otro problema y así seguía el proceso. Eso es lo que está diciendo así Zecharia Sitchin, que dicen los textos antiguos de Veroso. Dice, sin poderlo evitar como parte del proceso de ensayo-error, Niñursak creó a un hombre que no podía retener la orina, una mujer que no podía tener hijos, un ser que no tenía órganos masculinos ni femeninos. En conjunto, Niñursak engendró 6 seres humanos deformes o deficientes. A Enki se le consideró responsable de la creación imperfecta de un hombre de ojos débiles y manos temblorosas, enfermo del hígado y con deficiencias cardíacas, así como de otro con enfermedades relacionadas con la vejez, etcétera, etcétera. Pero por fin se logró el hombre perfecto, al que Enki llamó Adapa. La Biblia, Adán, y nuestros expertos lo llaman Homo sapiens, lo que le estaba explicando al principio. En ese proceso de ensayo-error se llegó entonces al fin a conseguir el trabajador primitivo y también al ser civilizado, el Homo sapiens, que fue la mezcla del esperma de Ea o Enki con 2 mujeres de esas terrestres, trabajadoras primitivas, y nació ese ser Homo sapiens, el Adapa se llamaba. El ser inteligente. Por fin se logró el hombre perfecto, al que Enki llamó Adapa. La Biblia le llamó Adán. Y nuestros expertos lo llaman de Homo sapiens. Este ser era tan similar a los dioses que en un texto se llega incluso al punto de decir que la diosa madre, o sea, Niñursak, Ninmat, la que ayudaba a Enki a crear estos seres, genetista también, se llegó a decir que la diosa madre le dio a su criatura el hombre, así le llamaron ellos, en su género masculino y femenino, a esta criatura nueva que crearon, se le llamó hombre, se le llamará hombre, el terrestre. Una piel con la piel de un dios, ¿ves? Parecía realmente con ellos, ese ser inteligente, el Homo sapiens, una piel como la piel de un dios, o sea, uno de ellos, de los Anunnaki, llamados dioses por los terrestres. Un cuerpo suave y sin pelo, bastante diferente del peludo hombre simio, el original que ellos tomaron en las estepas de África para mezclar su genética con el de ese ser, que era peludo. Entonces, ese Homo sapiens es parecido más a ellos que a aquel hombre peludo que estaba en las estepas de África, y a lo mejor lo más seguro es que todavía está evolucionando, porque eso se lleva millones de años. Todavía debe de estar igual como ellos lo encontraron. Ese ser que es propio de nuestro planeta está. Yo le mostraba en la lectura anterior una foto y hay fotos antiguas de esos seres que se han encontrado que parecen hombres, porque son como salvajes. Entonces aquí está relatando a qué se parece ese Homo sapiens que ellos crearon. Se parece a los Anunnaki, fíjate, una piel como la piel de un dios, un cuerpo suave y sin pelo, bastante diferente del peludo hombre simio. Con este producto final, los Nefilim fueron genéticamente compatibles con las hijas del hombre y pudieron casarse con ellas. O sea, este producto ya que parece más a ellos, a los Nefilim o Anakim o Anunnakis, son compatibles porque tiene la genética de ellos. Entonces un Anunnaki puede tener relaciones sexuales con uno de esos seres femeninos y pueden producir hijos, y así sucedió. Porque genéticamente son compatibles, no son razas distintas, genéticamente hablando. Entonces pueden producir hijos, reproducirse. Por eso, y eso ya se refiere en el texto del Génesis, en la Biblia, ¿no?
cuando los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran compatibles en el texto original hebreo, las manipulaciones teológicas y de los escribas judíos ya le cambia ese sentido. Y dice que cuando vieron que las mujeres de los hombres, las hijas de los hombres eran bonitas, o eran agradables, o sea, por el texto original en el hebreo antiguo, como lo estudió Zecharia Sitchin, dice que eran compatibles, que tienen el mismo DNA. Con este producto final, los Nefilim fueron genéticamente compatibles con las hijas del hombre y pudieron casarse con ellas y tener hijos e hijas de ellas. Pero tal compatibilidad solo podría darse si el hombre, con mayúscula, el ser que ellos crearon, se hubiera desarrollado a partir de la misma simiente de vida como los Nefilim. Y ciertamente esto es lo que los antiguos textos intentaban decirnos, que fue así mismo. Ese ser, Homo sapiens, fue desarrollado a partir de la misma simiente de vida, porque Enki tuvo ese niño y esa niña con esas dos terrestres y nacieron Adapa y Titi, que fueron el modelo del Homo sapiens. Muy parecido con ellos, la piel blanca, el pelo blanco, la piel sin pelos como los Anunnaki. Y la inteligencia, inteligentísimos también como ellos, parecidos con ellos. Y ciertamente esto es lo que los textos antiguos intentaban decir, dice Zecharia Sitchin. El hombre, con mayúscula, tanto en el concepto mesopotámico como en el concepto bíblico, estaba hecho de la mezcla de un elemento divino, divino porque se ve a los Anunnaki como dioses, de un elemento divino, la sangre de un dios o la esencia de su sangre, y de la arcilla entre comillas, no significa tierra así que la que hay. Arcilla, cuando habla de arcilla, Zecharia Sitchin lo coloca entre comillas, y de la arcilla de la tierra. Y la verdad es que el término Lulu, que se le aplicaba al hombre, aunque llevando el sentido de primitivo, significaba literalmente aquel que ha sido mezclado. Mezcla de terrestre con Anunnaki. Habiéndole pedido que diera forma a un hombre, la diosa madre se lavó las manos, tomó un pellizco de arcilla, lo mezcló en la estepa. Resulta fascinante observar aquí las precauciones higiénicas que tomó la diosa. Se lavó las manos, dice. En un laboratorio se tiene que tener una higiene extrema, con guantes cubiertos, porque cualquier cosa que sale de su cuerpo puede infectar a lo que se está produciendo en el laboratorio. Por eso ustedes ven en cualquier laboratorio las personas tienen una ropa especial para aislarse de lo que se está haciendo en el laboratorio, porque puede llegar la infección y degenerar en un problema en el producto que se está elaborando en el laboratorio. Pero eso dice aquí, los Anunnaki hacían eso, de ellos se aprendió la higiene en el laboratorio. Se lavó las manos, dice. Aquel dice, se lavó las manos, tomó un pellizco de arcilla y lo mezcló en la estepa. Resulta fascinante observar aquí las precauciones higiénicas que tomó la diosa. Se lavó las manos. Nos encontramos también estos procedimientos clínicos en otros textos de la creación que se sigue hasta el día de hoy. Usted va a dar a luz, el médico tiene que cubrirse las manos y todo el cuerpo para no infectar a la criatura que va a nacer. Puede pasar cualquier infección que está en el aire también. El uso de arcilla, entre comillas, dice Zecharia Sitchin, terrestre, mezclada con sangre, entre comillas, porque esas palabras tienen otro significado. El uso de arcilla terrestre mezclada con sangre divina para crear el prototipo del hombre está firmemente establecido en los textos mesopotámicos. En uno de ellos, donde se cuenta cómo se le pidió a Enki que efectuara una gran obra de sabiduría, de saber hacer científico, afirma que Enki no tuvo grandes problemas en llevar a cabo la tarea,
de elaborar servidores para los dioses, porque era un genetista. La capacidad intelectual de Enki no hay manera de decir hasta dónde llegaba o llega, no sabe si está vivo todavía. La sabiduría de los Anunnaki, millones y millones hay enfrente de nosotros. Dice Enki, elaborar servidores para los dioses, o sea, el hombre primitivo que lo sustituyera en los trabajos. Se puede hacer, dice Enki, eso se puede hacer. Y después dio estas instrucciones a la diosa madre. Era él que comandaba el proyecto genético, Enki o Ea. Les transmitió esos conocimientos a su media hermana, la diosa madre, Nigmar Niñursag, y a su hijo. Y los tres elaboraron ese ser. Y él le dice a ella, mezcla a un corazón la arcilla del fundamento de la tierra, justo por encima del Apsu, y dale la forma de un corazón. Yo proporcionaré buenos e inteligentes dioses jóvenes que llevarán esa arcilla hasta el estado adecuado. Está en un lenguaje que es difícil de entender ahora para nosotros, porque habría que descifrar cuál es el significado de cada una de esas palabras. El segundo capítulo del Génesis ofrece esta versión técnica. Y Yahvé, Elohim, formó a el Adán de la arcilla del suelo, y él sopló en sus narices el aliento de vida. Y el Adán se convirtió en un alma viviente. Entonces tenemos que saber que los textos que hay en el Génesis sobre la creación fueron tomados de estos textos de mesopotámicos y babilónicos. Y de los anteriores sumerios, que fueron los primeros. O sea, lo que hay en el Antiguo Testamento es tomado de esos textos mesopotámicos y tomado de una manera muy, muy resumida. ¿Quién lo hizo? Eso no se sabe. Prácticamente los libros de la Biblia casi nadie sabe quién lo escribió. Se hacen tentativas de decir quién fue, pero hasta el día de hoy los libros de la Biblia, por ejemplo, el libro de Isaías, son varios Isaías que escriben ese libro. Le ponen Isaías, no sé quién le inventó ese nombre, pero entre un y otro Isaías hay siglos de diferencia, entonces no era el mismo personaje. El término hebreo que se traduce normalmente como alma es nefes, ese esquivo espíritu que anima a la criatura viva y que parece que lo abandona cuando muere. Ya no es que parece, ya se ha fotografiado ya en hospitales, en los lugares de hospital donde se colocan los cadáveres, se ha fotografiado, las cámaras han filmado el espíritu saliendo del cuerpo cuando acaba de morir, levantándose y elevándose. Es con la misma forma del cuerpo, entonces ya se ha avanzado mucho en eso. Es el alma, es el espíritu que sobrevive, tiene la conciencia del cuerpo que dejó y que sale del cuerpo, porque el espíritu no permanece en un cuerpo muerto, el espíritu permanece en un cuerpo vivo. Entonces, en el mínimo tiempo que el cuerpo para de funcionar, muere, como decimos, milésima de segundo, el espíritu sale y abandona eso. Y tiene la conciencia que tiene aquí en la tierra. Por eso hoy, al día de hoy, uno ve que muchas personas con unos aparatos hacen psicofonía, se comunican con personas que ya no están en su cuerpo mortal, pero se habla con ellos, o sea, la forma espiritual permanece. Y muchos están dando informaciones cada vez más de dónde están, de cómo son. Muchos dicen que están en la oscuridad, otros dicen que le falta energía. Se está avanzando mucho sobre la vida del espíritu después que el cuerpo fallece o muere. Es el alma, el espíritu, el nefes. El Antiguo Testamento ofrece otra pista sobre el papel de la sangre en la creación del hombre. El término Adama, del cual proviene el nombre de Adán, significa originalmente no solo cualquier tierra o suelo, sino específicamente suelo rojo oscuro. Al igual que la palabra acadia homóloga Adamatu, significa tierra roja oscura. El término hebreo Adama
y el nombre hebreo del color rojo, Adón, provienen de las palabras empleadas para designar la sangre, Adamu, Dam. Cuando el libro del Génesis nombra, fíjense que Zecharia Sitchin está hablando porque él es experto en hebreo antiguo. Él sabe lo que está hablando acá, de las terminologías que parecen. Cuando el libro del Génesis nombra al ser creado por Dios, el Adán, emplea un juego de doble significado muy habitual en la lingüística sumeria. Zecharia Sitchin aprendió a traducir el lenguaje de las tablillas sumerias. Entonces, tiene autoridad para hablar esto. El Adán podía significar el de la tierra, o sea, el terrestre, el hecho de suelo rojo oscuro y el hecho de sangre. La misma relación entre el elemento esencial de las criaturas vivas y la sangre existe en los relatos mesopotámicos de la creación del hombre, con mayúscula, el hombre. Esa especie, en los relatos mesopotámicos dice, esa especie de hospital donde Ea y la diosa madre engendraron al hombre recibió el nombre de casa de Shinti. La mayoría de los expertos lo traducen como la casa donde se determinan los destinos. Un laboratorio genético, diríamos hoy, en lenguaje actual. La casa de Shinti, donde se decide el destino, dice. Pero el término Shinti proviene inequívocamente del sumerio Shi-imti, que tomado sílaba a sílaba significa respirar viento, vida. Por eso es que habla la Biblia que fue tomada de esos textos sumerios, que ese tal Yahvé le sopló y entonces ese ser tuvo vida. Entonces la gente se imagina todo lo contrario, ¿no? Que era un muñeco de tierra que estaba ahí, que lo creó ese Yahvé, y que él lo sopló y ahí el muñeco comenzó a caminar y a hablar. Esa es la imagen equivocada que se tiene, porque el texto bíblico resume demasiado. Ahora el texto mesopotámico y sumerio ya da los detalles más profundamente. Y en el libro perdido de Enki que vemos ya tomado de esas tablillas, Zecharia Sitchin nos presenta las cosas bien explícitamente, bien claramente, cómo fue el proceso de creación. Tomado Shinti, que tomado sílaba a sílaba significa respirar, viento, vida. Así pues, Bit Shinti significaría literalmente la casa donde el viento de la vida se insufla. Lo cual es virtualmente idéntico a la afirmación bíblica. Entonces no hay contradicción con la Biblia y el texto babilónico sumerio. Lo cierto es que la palabra acadia que se empleó en Mesopotamia para traducir el sumerio Shi-imti fue Napistu, el homólogo exacto del término bíblico nefesh, o alma. Y el nefesh o napistu era un algo esquivo en la sangre. Aunque el término testamento aunque el Antiguo Testamento no ofrecía demasiadas pistas, eso es lo que le estoy diciendo, que los textos del Antiguo Testamento, que son tomados de los textos mesopotámicos y sumerios más antiguos, es un resumen muy resumido, podría decir así, repitiendo el término. Y entonces no presenta los detalles, y eso es lo que hace que mucha gente se confunda, y muchos biblistas se confundan, porque basándose nada más en el texto bíblico, no hay manera de descifrar lo que realmente el mensaje que debería sacarse del texto. Ahora, cuando se lee el texto sumerio y babilónico, que Zecharia Sitchin lo sabía hacer, ya uno ve, se aclara más el texto bíblico. Aunque el Antiguo Testamento no ofrecía demasiadas pistas, los textos mesopotámicos eran bastante explícitos en el tema. ¿Ven lo que le estoy explicando? No solo afirmaban que hacía falta sangre para la mezcla de la cual se elaboró el hombre, sino que también especificaban que tenía que ser la sangre de un Dios, sangre divina, la doble fuente de vida, la de ellos y la del terrestre mezcladas. Sangre divina, dice. Cuando los dioses decidieron, crear al hombre, su líder anunció: sangre amasaré, huesos nacerán.
sugiriendo que la sangre se tomaría de un dios específico, que los primitivos se forjen según su modelo, dijo Ea al elegir al dios. O sea, él tomó uno de los Anunnaki, un joven, y lo toma como modelo. Dice que la sangre se tomaría de uno de ellos, de un dios específico. Y dice, entre comillas, el texto que los primitivos, o sea, el trabajador primitivo que ellos están creando, se forjen según su modelo, según el modelo de ese Anunnaki. Dijo Ea o Enki al elegir al dios. De su sangre ellos forjarán a la humanidad, imponiéndole el servicio que libera a los dioses, imponiéndole el trabajo en las minas. Entonces este primer ser trabajador primitivo, los primitivos, como dice el texto de ese dios, los primitivos se forjan según la imagen de ese Anunnaki. Como ya les dirán, fueron seres creados como en serie, parecían todos. Y no se quejaban, no reclamaban, porque la inteligencia no era la misma que de los Anunnaki o del Homo sapiens. No se quejaban de que estaban derrengados en las minas, de que les dolía tal cosa, eran como máquinas de trabajar. Dice, ellos forjarán a la humanidad imponiéndole el servicio que libere a los dioses. Fue un trabajo más allá de la comprensión, dice el texto antiguo. Según el relato épico, titulado Cuando los dioses llamaron entonces a la diosa del nacimiento, la diosa madre, Niursak, y le pidieron que realizara el trabajo. El texto antiguo dice, mientras la diosa del nacimiento esté presente, que la diosa del nacimiento forje una descendencia. Mientras la madre de los dioses esté presente, le dicen la madre de los dioses, o sea, la madre de los Anunnaki, porque era como la partera de ellos. Ella vino como enfermera aquí, jefe de un equipo de mujeres Anunnakis enfermeras, y era genetista, enseñada por su medio hermano Enki. Por eso dicen la diosa del nacimiento, porque ayudaba a los partos. Y fue encargada entonces para que hiciera ese trabajo con Enki. Como mujer podían comprender muchas cosas en el cuerpo femenino. Y Enki la toma y ella pide la ayuda de Enki, y Enki ve bien eso, porque Enki tenía la técnica, pero después en el tipo de Enki él dice que era bueno porque ella era mujer y entendía mejor cuestiones de cómo iba a parir, cómo iba a dar a luz, el vientre que iba a guardar. Entonces una mujer entiende más de eso que el hombre. Mientras la diosa del nacimiento esté presente, diciendo el texto antiguo, que la diosa del nacimiento forje una descendencia. Mientras la madre de los dioses esté presente, que la diosa del nacimiento forje un Lulu. Que el trabajador lleve la carga de los dioses, que cree un Lulu Amelu, que él lleve el yugo de los dioses. Para eso fue creado ese trabajador primitivo, llevar el yugo de los dioses en las minas. En un antiguo texto babilonio llamado La creación del hombre por la diosa madre, los dioses llaman a la comadrona de los dioses la Abil Mari, entre comillas, la comadrona de los dioses, la Abil Mari, y le dicen, tú eres el útero madre, la que puede crear a la humanidad. Crea pues a Lulu que lleve él el yugo, el desespero de los Anunnaki trabajando en las minas por miles de años para extraer el oro y llevarlo a su planeta. Ya no aguantaban y se rebelaron, le pidieron a los jefes que crearan, que le quitaran ese peso de encima, y alguien sugirió que esa Niñursa y Enki dieran una respuesta, y Enki dice, no, podemos crear un ser que sustituya al trabajo duro en las minas. Ese ser ya existe, solo tenemos que manipularlo genéticamente. Por eso duró miles de años, para que ellos pudieran ser sustituidos en las minas. Ese ser tuvo que ser reproducido como en serie, hasta poder, porque era híbrido al principio. Híbrido quiere decir que él no se puede reproducir por él mismo.
Le falta ese gen de la reproducción. En este punto, el texto de cuando los dioses y otros textos paralelos se sumergen en una detallada descripción. Fíjense, se sumergen en una detallada descripción. Eso es lo que le falta a los textos bíblicos, que no hay una detallada descripción de las cosas. Las resumen muy resumida. Entonces se dejan muchas cosas en el aire. Ahora, estos textos babilónicos y mesopotámicos sí colocan los detalles. Dice ese texto llamado Cuando los dioses, la traducción española, y otros textos paralelos se sumergen en una detallada descripción de la creación, que no existe en la Biblia. Descripción de la creación real del hombre. Tras aceptar el empleo, la diosa llamada aquí de Ninti, dama de la vida, significa Ninti, estableció unos cuantos requisitos, entre los que había algunos productos químicos. Lógico. Betunes de Lapsu. Lapsu es la tierra de África, allá al sur de África, donde tenían en sus laboratorios. Betunes de Lapsu. Para usar en la purificación. El betún es una mezcla que sale de la tierra. Puede llegar a señal de que por ahí hay petróleo y se usaba como calefacción. Entonces sirve para purificar ciertas cosas, la calefacción. Surgida de los betunes del Lapsu, para usar en la purificación y la arcilla del Lapsu, entre comillas, arcilla del Lapsu. Fuesen los que fuesen estos materiales, dice Charia Sitchin, ella no tuvo problemas en comprender los requisitos y aceptando la sugerencia de su media hermana, Ninti, la dama de la vida, o Ninmat, dijo, prepararé un baño purificador. No se imaginen ustedes que es un baño que va al bañero y se enjabona y se pasa jabón y se limpia. No está hablando nada de eso. Es un baño purificador significa mucho más. Estamos hablando ahora en el ambiente genético. Entonces no se imaginen que va al baño a tomar un baño con jabón y eso es un baño purificador. No hay nada de eso. Prepararé un baño purificador, que un dios sea sangrado. De su carne y sangre que Ninti mezcle la arcilla. Pero para dar forma al hombre a partir de la arcilla mezclada, también era necesaria alguna ayuda femenina, algo relativo al embarazo y al parto, que de eso entienden mejor las mujeres. En que ofreció los servicios de su propia esposa. Ninti, mi esposa diosa, será la que afronte el parto. 7 diosas del nacimiento estarán cerca para asistir. Después de mezclar la sangre y la arcilla, la fase de embarazo y parto, o sea, la sangre y la arcilla es como el óvulo que se introduce en el vientre de la mujer Anunnaki para que ella den a luz a ese ser que se está buscando. Por eso necesitan las mujeres, porque ya tienen el vientre donde se va a colocar esa mezcla de sangre y arcilla. O sea, la genética del Anunnaki con la genética terrestre, sangre y arcilla. No se imaginen qué tierra. Recuérdense lo que les estoy diciendo. Estamos hablando en el ambiente de la biogenética profundísima. Que Charia Sitchin se mata colocándolo en un lenguaje simple, pero uno tiene que también hacer el esfuerzo de entender. Estamos en el ambiente de laboratorio, genetistas profundísimos, conocimiento que no tenemos al día de hoy, en muchos de esos aspectos. Entonces, en ese ambiente que estamos hablando, no vean las cosas tan simplistas. Y dice, un baño purificador es un baño de tomar baño y con jabón y ya. Sangre y arcilla es sangre mezclada con tierra o arcillosa. No es nada de eso, señores. El ambiente genético significan otras cosas. La mezcla genética que se introduce en el vientre de la mujer. No se le va a meter arena, arcilla en el vientre de una mujer. Entonces hay que entender los términos en el contexto en que estamos hablando. Dice, después de mezclar la sangre y la arcilla, la fase de embarazo y parto completaría la dádiva de la impresión divina sobre la criatura. Impresión divina sobre la genética de ellos, encima mezclada con la arcilla, o sea, con el terrestre, con la genética del terrestre.
Después de mezclar entonces la sangre y la arcilla, la fase de embarazo y parto completaría la dádiva de la impresión divina sobre la criatura. Y la mujer que le va a transmitir a esa mezcla, ese óvulo mezclado que está ahí, con espermatozoides y todo lo que supone el material que va a producir el ser en el vientre de la mujer, eso es lo que va a producir la imagen. O sea, que va a salir un ser parecido con ellos. El destino del recién nacido tú pronunciarás. Ninki, fijarás sobre él la imagen de los dioses, porque está en el vientre de Ninki, la esposa de Enki. Ese óvulo fecundado está dentro de su vientre, ya que lo va a dar a la luz. Entonces le va a transmitir la genética Anunnaki de ella. Y todo lo que se le transmite a través del cuerpo de la mujer a la criatura que tiene dentro. Todavía la ciencia no sabe hasta dónde se transmiten cosas del cuerpo de la mujer hacia el ser que tiene dentro, evolucionando. No se sabe qué cantidad de cosas características le transmite la mujer, espiritualmente, físicamente, a la criatura que tiene dentro. Dice, Ninki fijará sobre él la imagen de los dioses y lo que será él es hombre, así le llamaron ellos. Ese fruto que van a hacer le llamaremos hombre, en su género masculino y femenino. Algunas representaciones en sellos asirios bien pueden haberse inspirado en estos textos, mostrando a la diosa madre con el símbolo del cortador de ombligo en forma de U invertida. Su símbolo era el cortador del cordón umbilical. Y a Ea, cuyo símbolo original era el creciente, la luna creciente. Mientras preparan las mezclas, recitan los ensalmos y se animan el uno al otro a proseguir. La implicación de la esposa de Enki, Ninki, llamada de Ninki, en la creación del primer espécimen no defectuoso del hombre. Recuérdense que se produjeron varios defectuosos, ellos dos mismos produjeron cada uno seres con defectos físicos. Entonces ahora se está hablando del primer ser no defectuoso del hombre. Nos recuerda el relato de Adapa, del que ya hablamos en un capítulo anterior. Dice ese relato, en aquellos días, en aquellos años, el sabio de Eridu, Ea, lo creó como un modelo de hombres. O sea, Adapa, aquel ser que nació de la relación sexual de Enki con una de estas terrestres que fueron creadas anteriormente, produjo ese ser, el Homo sapiens, muy parecido con los Anunnaki, piel blanca, sin pelos, cabello blanco, la piel suave como ellos, inteligentísimo, creativo, creador. No era aquel trabajador primitivo anterior que no sabía reclamar en las minas, era como un robot de trabajo. Este no, este nace del mismo semen directo de Enki con una de esas terrestres creadas. Entonces ese es la Adapa, ser que piensa, inteligente. Los científicos le llaman el Homo sapiens. Dice, Enki lo creó como un modelo de hombres. Realmente en el libro perdido de Enki leímos que nacieron ese niño y esa niña, Adapa y Titi, que en la Biblia se le llama Adán y Eva. Y eran medio hermanos. Entonces, esos primeros inteligentes, Enki los tomó como modelo para que reprodujeran a la humanidad civilizada, porque entre ellos dos se podían procrear, y eso es lo que hicieron. Adapa y Titi tuvieron varios hijos. Entre ellos la Biblia menciona algunos, lo atribuye a otro, al primitivo, pero es Adapa. Son el hijo de Adapa, los hijos de Adapa y Titi, los hijos que en la Biblia se llaman de Adán y Eva. Tuvieron descendencia porque se podían reproducir entre ellos. Parecían con los Anunnaki, el hombre civilizado. Y Enki, ese niño y esa niña, lo tomó como modelo para que saliera de ellos dos la humanidad. Por eso después los Anunnaki le dirán a los terrestres los hijos de Adapa.
porque descendían de Adapa, el primer ser civilizado que creó Enki, fruto de su relación sexual con esas dos mujeres. No fueron fruto de laboratorio, fue una relación sexual que él tuvo y nacieron ese niño y esa niña medio hermano, porque Enki es el padre de los dos, se reprodujeron los dos y dieron origen a la humanidad civilizada. Dice, los expertos han conjeturado que las referencias a Adapa como hijo de Ea implicaban que el dios amaba a este ser humano hasta el punto de adoptarlo, pero en el libro de Enki nos detalla claramente que era hijo de Enki. Incluso Noé era hijo de Enki, el Noé de la Biblia, el Ziusudra en los textos babilónicos antiguos, porque parecía con uno de ellos, blanco, cabello blanco, piel blanca, al punto que cuando nació el esposo de la mujer, llegó, le dijeron, mira, tu mujer ha dado a luz un niño, pero no parece nada contigo, era hijo de Enki. Enki tuvo relaciones con la mujer, la mamá de Noé, de la Biblia, Ziusudra. O sea, la mujer le pegó cuerno, como decimos hoy. Pero la mujer nunca dijo de quién era, del hijo que nació. Pero el papá desde que llega y lo ve dice, este es hijo de uno de ellos. Y el suegro de ella le dice, dime de quién es, cuál es. Y ella no quiso decir. Pero ella sabía que Fe era de Enki, solo que no podían decirlo. Y los terrestres aceptaban los hijos de los dioses cuando uno de ellos nacía, de madre terrestre y de un Anunnaki. Siempre guardaban el secreto, nunca se lo decían. Dicen que Alexandre, aquel conquistador macedonio, era hijo de un Anunnaki llamado Marduk y de la mujer del rey Filipo en Macedonia. Y parece que el rey Filipo lo sabía, porque decía que eso era una noticia viva en todo el palacio, que Alexandre no era hijo de Filipo, era hijo de un dios que se transfiguró y se tomó el rostro del rey Filipo y se acostó con la mujer de él y dio a luz a Alexandre. Esa historia se repetía en el palacio, a tal punto que Alexandre, cuando es grande ya y guerrero, comienza a conquistar y llega hasta Egipto, persiguiendo a Darío, el persa me parece que era, y en lugar de seguir hacia Persia, se desvía hacia el sur de Egipto a consultar unos oráculos que le confirman, sí, tú eres hijo de un dios. El tal Amón de Egipto, o Amén, como se dice en las iglesias, el mismo Amón, Ra, también se le decía en Egipto, es Marduk, el hijo de Enki, el primogénito de Enki, que tenía su templo ahí en Babilonia. Por eso Alexandre llega al templo de Babilonia y los sacerdotes le dicen, sí, te estamos esperando, Alexandre, sabemos quién tú eres, pero no puedes entrar ahora a ver el cadáver de tu padre. Ya había muerto Marduk ahí en Babilonia, lo tenían embalsamado. Y Marduk entró después de un tiempo y parece que alguna radiactividad lo afectó y murió ahí. Con 33 años que tenía Alexandre. Era hijo, él sabía que era hijo de un dios, y ese dios era Amón-Ra, llamado así en Egipto, el Marduk en Mesopotamia, el hijo de Enki. Entonces, no es nada extraño esos apareamientos entre Anunnakis y terrestres, abundaron muchísimo, porque eran compatibles. Y la Biblia simplemente da un ejemplo. Cuando los hijos de los dioses vieron que las hijas de los hombres eran compatibles, entonces vamos para frente a tener hijos con ellas. Y el caso más emblemático es el de los Anunnaki que estaban en Marte, como ya les comentaba en una de las lecturas, y eran 300 allá vigilando en la estación de paso que tenían en Marte, donde en Marte están las ruinas todavía de esa estación de paso de ellos. Llevaban el oro de aquí a Marte y de Marte en nave más grande directo para Nibiru. Viviendo allá por miles de años terrestres,
ellos reclamaron que los que estaban aquí, llamados Anunnaki, compañeros de ella, tenían descendencia con las mujeres de acá y que ellos querían también tener descendencia, porque allá no había mujeres. Y entonces que bajaron a la fiesta del matrimonio de Marduk, que fue el primero que se casó con una terrestre ahí en Mesopotamia. Y bajaron a la fiesta de su comandante, que era Marduk, y ahí aprovecharon y después de hacer un complot, 200 de ellos fueron a la boda, y a la boda fueron muchísimas doncellas terrestres, porque la mujer era terrestre, era como una mujer especial entre ellas, una terrestre casarse con uno de los dioses, imagínense, es un espectáculo, y fueron ahí por cantidad de doncellas a participar de la fiesta, y sus familias, y esos Anunnaki que bajaron de Marte, llamados los Igigi, bajaron los cientos de 300 que ven allá, raptaron a esas mujeres, a esas doncellas, y se las llevaron al espacio puerto que había ahí por el lado del Líbano, ¿no? Y amenazaron con explotar todo ahí si no se les concedía lo que ellos querían. ¿Qué era lo que ellos querían? Casarse con esas doncellas y tener familia. El comandante en jefe no aceptó, pero después tuvo que aceptar a regañadientes, y se establecieron en esas regiones por ahí, también en Egipto, y se desarrollaron con sus mujeres terrestres. Ahí se mezcló el gen, la genética Anunnaki con la terrestre, también es el hecho más grande. Y a esos Anunnaki, dice el libro Periodo Enki, que ellos les transmitían a su descendencia terrestre todos los conocimientos que ellos tenían. Fueron los grandes benefactores de los terrestres porque les transmitieron no solamente la genética, sino las tecnologías que ellos conocían. A eso la Biblia, manipulando el texto antiguo, se le llaman los ángeles caídos, o sea, moralizan el texto, los ángeles caídos, como que cayeron y fueron para el infierno, ángeles pecadores que no... Todas esas cosas religiosas le metió la moral ahí y deformó el texto, pero simplemente son ellos que bajaron 200 de Marte y raptaron a esa mujer. ¿Por qué la raptaron? Porque el comandante en jefe aquí prohibía que se casaran. Entonces la raptaron, no tenían otra opción. Dice, incluso San Pablo habla de esos personajes, señores, para que vean. San Pablo ya en el Nuevo Testamento habla de esos señores, de la atracción que ellos sentían por las mujeres terrestres, porque son compatibles. Por eso Pablo, no sé, en una de sus cartas le dice a las mujeres que están en la asamblea reunidas que deben cubrirse el cabello, cubrirse la cabeza, el cabello, porque a ellos, a los ángeles, le atrae sexualmente el cabello de las mujeres y las secuestran y se las llevan. No hay relaciones sexuales. Hasta ahí se habla de ellos, son los Anunnaki, esos llamados ángeles, dioses. Sigue el libro diciendo entonces, Ninti, dice, los expertos han conjeturado que las referencias a Adapa como hijo de Ea implicaban que el Dios amaba a este ser humano hasta el punto de adoptarlo. Eso dicen los expertos. Recuérdense que Señor Hitchens siempre está criticando a esos llamados expertos europeos y estadounidenses. Son ellos que dicen que parece que el hecho de llamarle hijo a Adapa implicaba no que era hijo biológico de Enki, o Ea, sino que era un ser humano que Enki amaba hasta el punto de adoptarlo como hijo. Y es falso, los expertos están equivocados, era hijo mismo. Pero en el mismo texto dice Charya Sitchin, Anu se refiere a Adapa como la descendencia humana de Enki. O sea, Adapa fue llevado a Nibiru por petición del rey Anu. Y quería conocer ese fruto, un ser inteligente que aparece de repente. Y tráigamelo acá, y fue enviado allá. En una nave con un piloto y dos de sus medios hermanos, hijos de Enki también, hermanastros de él. Y fue llevado allá. Y el rey de Nibiru, Anu, dice que es hijo de Enki, porque Enki le mandó en una tablilla escondida con uno de sus hijos que fue acompañando a Adapa a Nibiru, le mandó el mensaje a Anu, él es hijo mío. Entonces por eso que Anu dice, la descendencia humana de Enki. El rey Anu lo sabía porque Enki le mandó el mensaje, le envió el mensaje.
Parece que la implicación de la esposa de Enki en el proceso de creación de Adapa, el Adán modelo, generó algún tipo de relación genealógica entre el nuevo hombre y su Dios, pero era Ninki la que estaba embarazada de Adapa. Ya en el libro perdido de Enki se nos dice que no era Ninki, Ninki lo creó, Ninki es la esposa de Enki, Enki lo ordenó a su servidor que se lo llevara a su esposa y le dijo que lo criara como si fuera hijo de ella. Entonces Adapa se crió en la casa de ellos, aprendió a hablar el idioma de ellos, la sabiduría de ellos. La misma esposa de Enki, engañada el tiempo todo, lo crió con las enseñanzas y la sabiduría de ellos, de los Anunnaki, de los dioses. Ninti bendijo al nuevo ser y se lo presentó a Ea. Entonces, el ser que nace Adapa es el Homo sapiens. Ninti bendijo al nuevo ser y se lo presentó a Ea. Algunos sellos muestran a la diosa flanqueada por el árbol de la vida y matraces de laboratorio, o sea, esos vasos de laboratorio de vidrio, sosteniendo al ser recién nacido. El ser así engendrado, al cual se refieren una y otra vez en los textos mesopotámicos como un hombre modelo, como ya les explicaba, fue tomado como modelo o un molde para producir entonces el hombre civilizado. Era al parecer la criatura adecuada, pues los dioses comenzaron entonces a exigir duplicados. Sin embargo, este detalle, que parece no tener importancia, no solo arroja luz sobre el proceso mediante el cual se creó a la humanidad, sino también sobre la información de otro modo conflictiva que aparece en la Biblia. Según el primer capítulo del Génesis, dice: Elohim creó el Adán a su imagen, a la imagen de Elohim él lo creó, macho y hembra él los creó. El capítulo 5, al cual se le llama el libro de las genealogías de Adán, afirma que, en el Génesis, el día en que Elohim creó a Adán, a semejanza de Elohim él lo hizo, macho y hembra él los creó, y los bendijo y los llamó Adán en el mismo día de su creación. Eso dice el texto bíblico. Vamos a hacer una parada por aquí para que no sea muy largo y continuamos en la próxima lectura sobre la creación de este ser terrestre, el civilizado, el Homo sapiens que somos nosotros, de mano de los llamados dioses, o sea, los Anunnaki que vinieron de Nibiru.